Y tal y como le anunciamos durante esta emisión, hoy nos acompaña en los estudios de TN23 la delegada de la CONRED, Valeria Urizar, con quien estaremos conversando respecto a las iniciativas y actividades que está implementando precisamente la CONRED para atender las diferentes emergencias registradas debido a las fuertes lluvias que se han dejado sentir durante las últimas horas en el territorio nacional. Le damos la más cordial bienvenida a Valeria a los estudios de TN23. Muchas gracias por acompañarnos. Tema de mucho interés durante el día, durante las últimas horas, principalmente debido a las diferentes emergencias que se han registrado propias de la temporada de lluvia en Guatemala. Bienvenida, Valeria. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por el espacio y a la población por conectarse. Estamos para servirles y apoyar en la divulgación a toda la audiencia respecto a cuáles son las medidas que está implementando la CONRED, pero también qué medidas debe seguir y recomendaciones debe seguir la población ante la temporada de lluvia. Vamos a empezar, Valeria, conversando de cómo se organiza el sistema CONRED para atender y dar respuesta a las principales emergencias que se han registrado. Justamente como usted bien lo comentaba, es un sistema. Esto quiere decir que es un conjunto de instituciones públicas, privadas y de sociedad civil que trabajan de manera interinstitucional para poder accionar y responder ante todas estas emergencias por la época de lluvias que se están suscitando, principalmente aquellas que son relacionadas con deslizamientos, derrumbes, inundaciones, crecidas de ríos, todas estas emergencias que lastimosamente también han tomado muchas vidas humanas debido a los ríos, pero lo que sucede con el sistema es que trabaja de manera escalonado y articulado. Esto quiere decir que la primera línea de respuesta siempre es desde la localidad, es decir, las comunidades. El sistema CONRED, especialmente coordinado a través de la Secretaría Ejecutiva de la CONRED, ha estado capacitando a las COLRED, que son las coordinadoras locales, y a las COMRED, que son las coordinadoras municipales, para poder responder en los territorios. Entonces, una vez se sobrepasan las capacidades de respuesta en las localidades, ya se sube al siguiente peldaño de respuesta, que es la municipalidad, luego sería departamentos y por último al nivel nacional. Entonces, así es como se coordina para poder realizar distintas acciones, como lo son las acciones de limpieza, acciones de búsqueda, localización y rescate. También se están realizando, por ejemplo, la movilización de ayuda y asistencia humanitaria a los distintos departamentos que han sido afectados. Interesante, Valeria, conocer cómo se ha descentralizado la atención y esa capacitación que ustedes brindan a las unidades que se encuentran en los diferentes municipios del país. En esa línea, ¿cómo es la prioridad para atender las diferentes emergencias? ¿Cómo van escalonando ustedes esas diferentes atenciones que se registran? Bueno, justamente la prioridad inicia desde la prevención. La prevención es algo que estamos fortaleciendo durante todo el año en las distintas regiones del país, y es importante porque usualmente en Guatemala somos más reactivos que preventivos, y esto puede ocasionar que podamos tal vez perder más cosas materiales, físicas, etcétera, durante una emergencia. Ahora bien, justamente en la emergencia la prioridad de la CONRED siempre va a ser salvaguardar la vida de las personas, tanto de las personas que están siendo afectadas por las distintas emergencias como de las personas que están asistiendo a la emergencia, que en este caso usualmente son los cuerpos de socorro, que muchas veces exponen sus vidas para poder salvar la vida de la población. Y este es un tema muy importante a resaltar, Valeria, incluso para la población que pudiera estar en alto riesgo. Lo mencionabas tú al inicio de esta entrevista, la crecida de los ríos, por ejemplo, y personas que intentan cruzar poniendo en riesgo su integridad física o la de su familia. ¿Cuáles son los departamentos más afectados y a qué se debe? Bueno, los departamentos que más emergencias han registrado son Alta Verapaz, Guatemala y Suchitepeques. Esto es una tendencia que ya habíamos visto el año pasado, justamente también son los mismos 3 departamentos que fueron mayormente afectados, y esto puede ser por distintas razones. Primero, por el lugar en el que se encuentran, que es la franja transversal del norte, el altiplano central y también la costa sur, que son estas regiones que están siendo mayormente afectados, o los mayores acumulados de lluvia es donde los vemos ahí, pero también en general el territorio nacional es un país con distintas vulnerabilidades.
Hemos visto, Valeria, en diferentes medios de comunicación, las personas que se han visto afectadas, como comentábamos anteriormente, por las crecidas de ríos. ¿Cuáles son las estadísticas que tienen a la fecha de las personas más afectadas? Bueno, más de 28,000 personas han sido afectadas en todo el territorio nacional, principalmente en estos departamentos que ya mencionábamos, pero lastimosamente también tenemos el registro de 46 personas que han fallecido por distintas causas y justamente 31 personas de estas 46 han sido por ríos que crecieron repentinamente. Ellos estaban pues probablemente intentando cruzar para llegar a sus trabajos, a sus hogares, pero lastimosamente pues el río creció repentinamente y perdieron sus vidas. Es por eso que creo que este es un llamado importante a la población que vive cerca de los ríos para que tomen las acciones preventivas necesarias. ¿Qué quiere decir esto? No cruzar bajo ninguna circunstancia ríos, ya que pueden crecer repentinamente, ni tampoco calles inundadas o acercarse siquiera a estos cuerpos de agua que pueden volverse peligrosos en cualquier momento. Es importante identificar todas aquellas áreas de riesgo y las áreas seguras en nuestras comunidades, buscar rutas alternas y sobre todo seguir las instrucciones de las autoridades locales. Y en esa misma línea, Valeria, ¿cuál es la responsabilidad que debiéramos asumir los ciudadanos ante estas emergencias? Las condiciones climáticas de nuestro país nos exponen año con año a estas situaciones que ya estamos acostumbrados a las crecidas de ríos, a los deslaves por las zonas y las condiciones topográficas de nuestro país, que para todos es conocido, no es nada nuevo. Y tú mencionabas algo muy importante y es la cultura de prevención que debiéramos adquirir los guatemaltecos para evitar ponernos en riesgo incluso las personas que circulamos en el día a día. Sí, justamente creo que hay acciones preventivas que como población guatemalteca podemos tomar. La mochila a las 72 horas es una de las herramientas que más promovemos. También la autoevacuación. A veces esperamos a que las autoridades lleguen para poder movilizarnos, pero podemos nosotros autoevacuar o autoalbergarnos con familiares o amigos. También el plan familiar de respuesta es una herramienta súper importante porque nos permite como familia organizarnos, designar roles, preparar, por ejemplo, los lugares en donde van a estar aquellas rutas de evacuación, en donde nos vamos a reunir durante una emergencia, cuál va a ser el kit de emergencia para las mascotas. Informarse también creo que es algo muy importante porque hay mucha desinformación. Definitivamente las redes sociales tienen muchos beneficios, pero también muchas contras. Y es importante informarse a través de, por ejemplo, la CONRED o el INSIBUME, que somos los entes encargados de brindar todas aquellas recomendaciones ante las condiciones climáticas y, por supuesto, tener a la mano los números de emergencia, como lo es el 119 de la CONRED, en donde pueden reportar cualquier tipo de emergencia o desastre. Justo como tú comentabas, hay mucha desinformación respecto a las emergencias que se han podido registrar. Hay una percepción de que este año se han incrementado los deslaves o las crecidas de ríos. ¿Es esto real, Valeria, o es únicamente una percepción del manejo de la información y es una situación habitual con el clima de nuestro país? Creo que en general es una percepción que se ha visto influenciada más que todo por el tema de las redes sociales, que tenemos esa accesibilidad y esa inmediatez para poder recibir reportes y también poder reportar como población. En general, Guatemala, como le mencionaba, es un país altamente vulnerable, esto debido a la posición geográfica y una de las razones por las cuales suceden este tipo de emergencias como lo son los deslizamientos y los derrumbes es por la saturación del suelo. Justamente desde abril nosotros tenemos el registro de las emergencias de lluvias que se han dado en el país y desde ese entonces hasta el mes de septiembre se han registrado lluvias, lo que quiere decir que el suelo está saturado totalmente. De acuerdo con el INSIBUM, el 90% del suelo del territorio nacional ya está saturado, lo que también se traduce en que la tierra ya no puede absorber más agua. Y ahí es donde vemos los ríos crecidos, los deslaves, los deslizamientos o derrumbes. Entonces es importante que nos mantengamos informados, que reportemos, pero también que sigamos las instrucciones de las autoridades locales, porque muchas veces ya se dan las alertas, se dan las recomendaciones, pero las personas probablemente por falta de información, porque no estamos acostumbrados a informarnos a través de medios oficiales, es que no tenemos esta información tan a la mano, pero por eso es importante informarnos.
Gracias, Valeria. Importante, ya escuchó usted, comunicarse a las cuentas oficiales de la Conred, informarse por canales oficiales y confiables para conocer cuáles son esas emergencias reales que se están dando y reportarlas como corresponde. Muchísimas gracias a Valeria Urizar por habernos acompañado esta noche en los estudios de TN23. Agradecemos todas las recomendaciones, Valeria, y un llamado rápidamente a la población antes de ir al corte. Gracias por el espacio. Es importante que estemos preparados, tenga lista su mochila a las 72 horas, active su plan familiar de respuesta y ante cualquier situación de emergencia o desastre, active el sistema Conred llamando a los cuerpos de socorro, a las autoridades locales o al 119 de la Conred, recordando que la prevención es tarea de todos. Muchísimas gracias a Valeria Urizar por habernos acompañado con estas recomendaciones. Nosotros vamos a un encuentro con nuestros anunciantes. Por favor, no cambie, enseguida volvemos.